Hola, mi nombre es Flor de Jazmín Jerónimo Arcos y el día de hoy vamos a hablar acerca de las rutas de señalización celular. Las células generalmente se pueden comunicar entre sí mediante señales químicas. Las señales químicas pueden ser proteínas u otras moléculas que son producidas en la célula emisora. La célula emisora con frecuente liberan estas señales químicas que son recibidas por células dianas. Las células dianas tienen un receptor específico para estas señales. No todas las células pueden oír una señal química, ya que éstas no contienen un receptor. Cuando una molécula señalizadora se une a un receptor, esto provoca una alteración o un cambio en la actividad del receptor, y esto desencadena un cambio dentro de la célula. Si observamos la imagen, vemos que el ligando se une al receptor y los receptores tienen como función recibir y generar una nueva señal intracelular, a lo que se conoce como transducción. Un receptor es un elemento que recibe e interpreta un estímulo, información o mensaje. Durante este proceso se modificará la actividad de proteínas y enzimas intracelulares, así como también se dará la producción de nuevas moléculas como segundos mensajeros, que más adelante hablaremos acerca de ellos. Y al final será generar una respuesta celular. Los receptores también tienen una clasificación y tenemos a los canales iones, receptores acoplados a proteínas G, receptores asociados a actividad enzimática. Tenemos a los canales iónicos que se abren o se cierran al unirse un ligando, en el cual puede ser un neurotransmisor o una hormona, facilitando una respuesta celular rápida y directa. Si observamos la imagen, tenemos a los canales iónicos, en este caso el canal, en el cual la bolita roja y la bolita verde pueden ser aquellas señales químicas como el neurotransmisor o la hormona. Al abrirse estos canales permiten el paso de ciertas sustancias como sodio, magnesio y calcio. Ejemplos de receptores de canales iónicos tenemos a receptor nicotínicos de acetilcolina, receptores de glutamato y de GABA. El GABA significa ácido gamma aminobutírico. Tenemos a los receptores asociados a actividad enzimática. Tienen una actividad enzimática intrínseca o cuya función está asociada a una enzima. Dichos receptores están conformados por dos subunidades proteicas que en su región intracelular tienen dominio actividad catalítica y en su mecanismo de acción implica que dichas regiones puedan fosforilarse al añadir grupo fosfato a la región intracelular. Puede fosforilar a otras proteínas intracelulares, lo que permitirá la vía de señalización. Como ejemplo de los receptores asociados a actividad enzimática tenemos los receptores de tirosina quinasa, que son una clase de receptores ligados a enzimas que se encuentran en humanos y muchas especies. Una quinasa es una enzima que transfiere grupos fosfatos a una proteína o molécula diana. Y un receptor de tirosina quinasa transfiere grupos fosfatos especialmente al aminoácido tirosina. Entonces, como observamos la imagen, tenemos que las moléculas señalizadoras se unen primero a los dominios extracelulares de dos receptores de tirosina quinasa. Después los receptores se unen o dimerizan, forman una pareja. Entonces los receptores pegan fosfatos a sus tirosinas
en los dominios intracelulares de cada uno de ellos. La tirosina fosforilada puede transmitir la señal a otras moléculas de la célula. Tenemos a los receptores acoplados a proteína G. Estos receptores transmembranales que activan la proteína G como resultado de la interacción a un ligando. Tienen una estructura proteica de 7 alfa hélice, que son aquellas que atraviesan 7 veces la membrana plasmática, como se observa en la imagen. También podemos reconocer en su estructura la porción extracelular, que es donde permite la unión al ligando. Y en la parte interior observamos a la zona terminal en donde está acoplado la proteína G. La proteína G es una proteína heterotrimérica, o sea, es un complejo de 3 subunidades distintas, por ejemplo, alfa, beta y gamma. Tiene una alta afinidad por el GDP y el GTP. Cuando un ligando se une al receptor, después la subunidad alfa cambia el GDP por GTP. Este cambio va a hacer que la subunidad alfa se separe de la subunidad beta y gamma. Entonces la subunidad alfa será libre para interactuar con otras proteínas, lo que le permitirá, siguiendo la transducción hacia el interior de la célula. Continuamos, seguimos con los segundos mensajeros. Primero que nada, ¿qué es un segundo mensajero? Bueno, es una célula molecular que forma parte de una serie de pasos para realizar el efecto deseado en la célula. Tenemos como ejemplo el inositol fosfato, iones calcio y también el monofosfato de adenosina cíclico. Tenemos el inositol fosfato e iones de calcio. Para su explicación nos vamos a basar en la imagen. Tenemos que en respuesta a una señal, una enzima llamada fosfolipasa C divide, corta al PIP2, que significa fosfatidilinositol 4,5-bisfosfato, en dos fragmentos, dando lugar el DAG e IP3. El DAG significa diacilglicerol y el IP3 inositol trifosfato. Ambos actúan como segundos mensajeros. El DAG permanece en la membrana plasmática y activa a una molécula diana llamada proteína quinasa C, lo que le permite fosforilar a su vez sus propios objetivos. Y el IP3 se difunde hacia el citoplasma y se une a los canales de calcio activados por ligando del retículo endoplasmático, lo que libera el calcio y continúa la cascada de señales. En los iones de calcio, gracias a un estímulo externo, provoca la apertura de los canales de calcio en la membrana plasmática, lo que eleva rápidamente la concentración de calcio en el citoplasma. Entonces, el aumento de calcio en el citoplasma permite que los iones se unan a proteínas específicas que responden al calcio, en el cual estas proteínas efectoras inician una serie de respuestas celulares como la contracción muscular, la liberación de neurotransmisores de la sinapsia y la activación de enzimas, etc. Continuamos, tenemos el monofosfato de adenosina cíclico. Para su explicación también, nuevamente, nos vamos a basar en la imagen para una mejor comprensión. Bueno, pues el monofosfato de adenosina cíclico es otro segundo mensajero utilizado en muchos tipos de células diferentes. En respuesta a las señales,
Una enzima llamada adenilato ciclasa convierte el ATP en AMPC al quitarle dos fosfatos y a unir al fosfato restante al azúcar para formar un anillo. Una vez formado el AMPC, puede activar una enzima llamada proteína quinasa A, lo que le permite fosforilar a sus objetivos y transmitir así la señal. La proteína quinasa A se encuentra en varios tipos de células y tienen diferentes proteínas diana en cada una. De este modo, el mismo mensajero AMPC puede generar respuestas diferentes en contextos distintos.